Hace 400 años, el gran maestro Sen no Rikyu creó el tazón para té Raku, que todavía se sigue haciendo en Kioto. Este tipo de tazón sigue siendo el preferido de quienes practican la ceremonia japonesa del té. Aunque sus características originales permanecen vigentes, los artistas contemporáneos le han dado un toque moderno. Cada tazón Raku es en sí mismo todo un microuniverso. Este tazón, llamado el ocaso, es creación del ceramista del siglo XVI, Chojiro, y uno de los más famosos en el estilo Raku rojo. El tono rojo flameante, las manchas incrustadas, las grietas finísimas, todos los detalles se suceden sutilmente como en un paisaje natural. Por ello, los amantes de la ceremonia del té llaman paisaje a los colores y a la textura de la cara exterior del tazón. Para Shuichi Kato, un tazón de té tiene un profundo significado. Cuando tomo este tazón entre mis manos y lo observo por algunos momentos hasta que llego a sentir su esencia, no puedo menos que sentirme impactado por la complejidad de la textura y el color de la superficie. Si lo giro lentamente, puedo notar en él un movimiento constante. Veo una parte suave y lisa, luego una ligera mancha, y enseguida una forma audaz. Una sucesión interminable de cambios. Este tazón de té contiene todas las características psicológicas de la naturaleza humana. Podemos captar con nuestros sentidos que se trata de una síntesis de todo lo bueno y lo malo que experimentamos en la vida. A medida que voy envejeciendo, me acerco al ocaso de mi vida, y por esta razón, el tazón me es muy significativo. Mientras reflexiono sobre mi pasado, siento de alguna manera que todas las cosas por las que he pasado durante todos estos años están representadas en este tazón para té. Para mí, este es un símbolo tangible de mi propio universo, y no simplemente una forma estilizada de belleza. El tazón para té representa toda la complejidad del acontecer de la vida concentrada en una pequeña vasija. Este diseño único fue creado por los japoneses en una época de su historia y no tiene equivalente en ningún otro lugar del mundo. ¿Qué clase de concepto estético yace detrás del muy particular tazón para té japonés? La ceremonia del té se popularizó en Japón durante el período Muromachi, entre los siglos XIV y XVI, época en la que China era la gran productora de cerámica. La cerámica china data de 1500 años antes de Cristo, pero fue perfeccionada al punto de porcelana hacia el siglo III de nuestra era. En China, durante la dinastía Ming, de mediados del siglo XIV a mediados del siglo XVII, fueron producidas espléndidas piezas de porcelana en la ciudad de Jing de Shen. El motivo es pintado en azul sobre la superficie blanca, y el acabado se hace con colores brillantes. Los complejos diseños guardan una proporción perfecta, lo que representa el máximo atributo de la porcelana. Los conocedores de aquel entonces exigían brillantez y formas simétricas en las piezas de cerámica. Aquí vemos un tazón para té de circunferencia casi perfecta, con el borde pintado en oro, haciendo un admirable contraste con el fondo azul verde de la pieza.
matizado brillo de la cerámica Temoku es un verdadero arcoíris de magnífico esplendor. La llamada cerámica de China era muy apreciada en Japón. Durante el período Muromachi, los participantes de una ceremonia de té no dejaban de comentar sobre el aspecto de las tonalidades del tazón. Pero pronto un cambio estético tuvo lugar en Japón en cuanto a la simetría característica de la cerámica china. Alrededor de la época en que el gobierno militar de los Muromachi fue derrocado por el señor feudal Oda Nobunaga en 1573, los tazones del estilo Edo de Corea se convirtieron en los más apreciados para la ceremonia del té. Este tazón de té llamado Kisaemon es uno de los mejores ejemplos del estilo Edo. Cuenta la leyenda que quien toque este tazón desarrollará tumores en el cuerpo, por lo que la pieza pertenece celosamente guardada en el templo Daitokuji de Tokio. El tazón Kisaemon es ahora un tesoro nacional del Japón, aunque originalmente no era más que un humilde recipiente para arroz usado por el pueblo del Reino de Corea. No obstante, los adeptos a la ceremonia del té en el Japón comenzaron a considerar a este simple tazón como expresión máxima de belleza. Según Muneyoshi Yanagi, crítico de arte del siglo XX, los tazones Edo salieron fuera de las sucias cocinas para pasar a ocupar el lugar de honor. Así, la ceremonia del té adquirió su esencia y empezó a ser vista desde la perspectiva del wabi, una corriente filosófica idealista que rechazaba todo apego a las apariencias externas. Zen no Rikyu, en el siglo XVI, perfeccionó el arte del wabi-cha. Cha es la palabra japonesa para designar el té. Este maestro rechazó la cerámica china y adoptó voluntariamente los sencillos tazones de barro producidos en Japón, que en su opinión iban más de acuerdo con el espíritu del wabi-cha. Durante la segunda mitad del siglo XVI, y gracias al apoyo de los conocedores y de los practicantes de la ceremonia del té, el uso de estos tazones sencillos se extendió por todo Japón.